Listo. Bueno, queridos hermanos, como hablábamos, ahora nos referimos al tema de la salvación. He querido relacionar dos palabras, especialmente el tema de me equivoqué, que es tan difícil para nosotros pronunciarlo, y más duro aún poderlo sentir. Y la otra palabra es gratis. Entonces es bastante complejo estos dos tipos de palabras, las cuales nos enmarcan y nos dirigen en nuestras vidas. Cuando hablamos de me equivoqué, estamos hablando de un arrepentimiento. Eso tiene que venir dentro de lo más profundo de nuestro corazón, el tema del arrepentimiento. Esto es algo que es un paso tan importante que nos lleva a nosotros a aceptar un arrepentimiento añadido a un sentimiento de comprender el amor de Dios, reconocer que como hombre tengo un problema, tengo un tremendo problema con el tema del pecado. Debo además con ello aceptar de que ese problema Dios tiene la solución. Y para ello después debemos de permitir que sea el Señor el que actúe y trabaje en nuestras vidas. Pero además de estas palabras hay una todavía mucho más importante que tiene una trascendencia eterna. Y la trascendencia eterna, esta palabra es la salvación. Esta palabra tiene una consecuencia y es parte de una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. No sé de pronto qué tan claro lo tenemos, pero lo voy a hablar en estos momentos y es acerca de los tres momentos de salvación que nosotros tenemos como creyentes. El primer momento es el tema de la justificación. Dentro de nuestra salvación está el momento de la justificación. Lo leemos, podemos ir a las escrituras, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Estamos hablando del tema de la primera etapa de la salvación, que es la justificación. Vamos a Romanos 8, versículo 1. ¿Qué dice? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, separados de la responsabilidad penal del pecado, por lo que ya no hay para él ninguna condenación. La segunda etapa, como vemos, hermano, la primera es la justificación. La segunda etapa es la etapa de la santificación. Y esto es algo que tenemos que prestarle mucha atención. Hoy no lo vamos a hablar acerca de, no vamos a profundizar, pero esta segunda etapa de santificación es nuestra experiencia como creyentes. Es ese trabajo diario, esa lucha diaria que nosotros tenemos en nuestras vidas por no permitir que el pecado controle nuestra vida. Esa es la santificación, esa es la segunda etapa después de la salvación. Y luego terminamos con la tercera etapa, que es la etapa de la glorificación, que es cuando ya estamos totalmente separados del pecado y estamos ante la presencia de Cristo. Podemos leerlo en primera carta de Pedro. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y nos ubicamos en el versículo del 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, in, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces podemos ver que la salvación tiene sus tres etapas y son bastante claras. Uno, el Señor nos justifica a través de ese arrepentimiento y la aceptación por fe de que Cristo tiene la solución para nuestro problema. La segunda es la etapa de la santificación, en la cual como creyentes emprendemos esa lucha, prosiguiendo a la meta para alcanzar el objetivo, luchando por estar separados del pecado.
En ello, el Espíritu Santo está acompañándonos permanentemente para alcanzar esa etapa de santificación. Y la tercera, la etapa de la glorificación, es cuando ya llegamos a ese estado máximo que es ante la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero bueno, y esta etapa de salvación me gustaría leer el concepto que se da en el mundo. ¿Qué es salvación? Dice así: solución de un problema grave. Lo leemos en el diccionario. ¿Qué es salvación? Solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. Esa es salvación. Pero esta salvación lleva a dos situaciones primordiales. Vamos a verla. La salvación como tal nos está diciendo de que alguien o algo necesita ser salvado, como lo dice el término del diccionario, que es una solución de un problema grave o una liberación de un peligro. Entonces aquí nos lleva a la primera situación. Alguien o algo necesita ser salvado. Una persona enferma necesita de un médico, ¿verdad? La persona enferma necesita de un médico. Algo curioso pasa con nosotros en el mundo cristiano y es curioso que suceda y nos lo comentaba, nos lo compartía un pastor en estos días. Que era increíble que nosotros como cristianos, siendo los que necesitamos de esa solución en el Señor, que somos los que necesitamos buscar de los instrumentos y las herramientas que el Señor dispone, sean los pastores, o sea, los médicos, los que representan esa salvación, esa solución, perdón, sean los que tengan que ir a buscar a los creyentes y no los creyentes buscar esa solución. Cuando uno está enfermo, uno busca al médico, el médico no busca al enfermo. Muchas veces nos sucede esto nosotros como creyentes y es algo que debemos de reflexionar en nuestras vidas. Entonces, una persona necesita un médico, una persona enferma necesita de un médico. Acá el Señor nos muestra que el hombre está gravemente enfermo. Hermanos, el hombre está gravemente enfermo. Y vamos a irnos para Isaías. Busquemos Isaías, por favor. En Isaías, en el capítulo 1, solamente vamos a leer Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos al versículo 6 y dice así el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Duras palabras, pero hechos verdaderos. Y vamos a buscar, queridos hermanos, Mateo 9:12. Mateo 9:12. ¿Qué dice Mateo 9:12? Dice así: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Señor luego aclara en el 13, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A quiénes son los pecadores? Los enfermos. ¿Llamarlos a qué? Al arrepentimiento, que fue lo primero que hablamos. Otra condición de algo o alguien que necesita ser salvado es que una persona que ha sido acusada necesita de un abogado. Ya hemos escuchado acerca de ello, de que estamos en condenación los que no han creído, nosotros no estamos en ese paquete. Pero el hombre natural está condenado. Vámonos para Romanos. Vemos por favor Romanos,
capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos al versículo del 10 al 19. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, esta descripción en el hombre natural, en uno se ve más, en otro se ve menos. Les digo, el hombre no necesita ser totalmente malo para estar condenado, pero sí puede estar completamente perdido. Es como alguien que tiene una enfermedad terminal o tiene una condena de muerte. Es igual a no creer en el Hijo de Dios. Es exactamente lo mismo. Porque, como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, condenado. Y en primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto, ¿qué significa muerte? ¿Qué significa muerte? Separación de Dios. ¿Y qué significa separación de Dios? Condenación eterna. Entonces vimos esta situación de que algo o alguien necesita ser salvado. ¿Quiénes? Los enfermos y los condenados, los que están en estos momentos acusados de condenación eterna. Ahora, otra condición que necesita el tema de la salvación es que alguien debe tener la capacidad y la disposición para salvar. Muchos podemos tener el deseo de salvar. De hecho, pasa también con los médicos. ¿Cuántas veces hemos visto un médico al lado de la cama de un paciente impotente porque ya no tiene nada que hacer, con muchas ganas de salvarlo, pero no tiene la capacidad? Queridos hermanos, debe ser capaz de salvar, tiene que tener la capacidad ese que quiere salvar. Pues hermanos, ya lo sabemos, Cristo puede salvarnos. Vamos a Hebreos 2:12, por favor. Carta a los Hebreos 2:12, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice la carta en esta cita? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Perdón, ¿sí se la leí bien? Hebreos 2:12, permítanme. Discúlpeme, no es esa. Sí, sí, sí. Permítame que esa no es. Permítame que esa no es. Por cuanto en una presión. Aquí un error de impresión, me perdonan. Bueno, leamos Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7:25. Sería el 18. Hebreos 7:20. Señor. Sería el 18, 2:18, no sé. Sería el 2:18, sí, señor, es el 2:18. Qué pena con ustedes. Exactamente. No el 2:12, me disculpan, es 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me perdonan, un error de impresión. Vamos a leer ahora Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, por eso, Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces acá
resalta la capacidad que tiene Jesucristo de podernos salvar. Ahora, tiene la capacidad de salvar. Ahora, debe tener también la disposición de salvar. Y eso es una habilidad que es bastante difícil encontrarla en los humanos. Tener esa disposición de salvar. Vamos a leer. Cristo quiere, Cristo tiene la disposición de salvar. Vamos a Mateo 8, por favor. Mateo 8. Mateo 8. Y leemos los versículos 2 y 3. Dice así. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vemos la disposición del Señor. Ahora vamos a leer primera carta a Timoteo. Estemos más adelantico a primera Timoteo. Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 2. Y le damos el 3 y el 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestro Señor sigue repitiendo, quiero. Y leemos en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor extiende su misericordia y su amor para todos nosotros. No es que el Señor en su momento esté lento o tardo para venir, no, Él quiere que todos alcancemos a arrepentirnos de corazón, comprendiendo su amor, reconociendo que tenemos un problema, aceptando que Dios es la solución y permitiendo de que Él entre a nuestras vidas. Como lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, la reflexión es, ¿cómo estamos en estos momentos en relación con nuestro amado Señor? ¿Qué tan fuerte es en nosotros ese deseo y ese anhelo de santificación en nuestras vidas? La salvación no se pierde, porque no se pierde la salvación. Pero sí es necesario, queridos hermanos, que velemos todos los días por estar cada día más cerca a nuestro amado Señor. Porque este tema de la salvación, no solamente lo guardemos para nosotros, no lo hagamos como lo hizo el pueblo de Israel, que durante 1600 años se le comunicó la palabra del Señor y la guardaron para ellos. Es tiempo, queridos hermanos, de que también le compartamos a nuestros amados compañeros, familiares, amigos, podamos compartir este mensaje de salvación. Aquí completo este mensaje y terminemos orando, por favor. Bendito Dios de todo corazón, te damos gracias, Señor, por este corto mensaje, un corto mensaje que quiere compartir, Señor, nuestro amado Dios, como alimento para nuestras vidas, para edificación y transformación. Gracias, Señor, por habernos permitido tener el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, y podernos disponer de corazón, Señor, para ella. En el nombre de Cristo, nuestro amado Señor, disponemos de este tiempo que continúa, Señor, orándote por nuestro hermano, Señor, y por el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro amado Rey. Amén. 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 Nuevamente, hermanos, buenos días a todos. Bendiciones, un gusto para los que nos han saludado. Buenos días nuevamente, un gusto estar aquí congregados en su nombre, Calarcá. Gracias por la invitación, hermanos. Y mire cómo Dios, como el Espíritu Santo. Créame que Oscar y yo no nos pusimos de acuerdo para ese mensaje. Y yo, ¿sabes? No nos dijimos, ustedes también se, yo y para que como que corten. No, eso es el Espíritu Santo. Él terminó con salvación y relación. Salvación y relación. Y precisamente ese es el tema de hoy, que Dios nos quiere dar a conocer hoy. ¿Cómo estamos o cómo es nuestra relación con Dios y los demás?
vamos a entregarle una oración, en una oración el tiempo a Dios. Padre, gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos alrededor de tus pensamientos, de tus mandamientos, que es tu palabra, Padre, que es la Biblia. Gracias, Padre, por permitirnos escudriñar en ella, por tu Hijo, el cual nos salvó, nos redimió, Padre. Gracias por los hermanos que están presentes y por los que no pudieron asistir, Padre. Queremos llegar este tiempo delante de ti, este mensaje, Padre, pidiéndote que nos ayude a ser hacedores, no simples oidores, Padre Celestial, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Padre, y dándonos a conocer tu mensaje en este momento, en esta hora, Padre. Y lo hacemos en el nombre precioso que sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, se dice que la epístola a los romanos es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento, pero también que es el puro evangelio. Yo diría que es como un bestseller. Podría ser un bestseller bíblico, si se puede decir así. Y hoy nos vamos a meter en el capítulo 12. Pero antes quiero decirle, Romanos del 1 al 11, habla más o menos de todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, por usted y por mí. Y del capítulo 12 al capítulo 16, hermanas y hermanos, habla de lo que usted y yo debemos hacer delante de Él, ya estando salvados, como decía nuestro hermano Oscar. ¿Cuál es la obligación o la responsabilidad? Eso vamos metiendo. ¿Cuál es el deber, cuál es la obligación o responsabilidad de un policía? Pues salvaguardar la honra, vida y bienes de los ciudadanos, tanto colombianos como extranjeros. ¿Cuál es la de un médico? Atender a los pacientes, curar a los enfermos. La de un bombero, su obligación, su responsabilidad, apagar incendios, acudir a los desastres naturales. La de un profesor es enseñar a los alumnos y educarlos, teniendo en cuenta que la educación empieza por casa y el maestro las complementa. Esas son las obligaciones de ciertas profesiones que hay. Y Romanos 12, vamos a Romanos 12, hermanos, les decía, nos dice de los deberes cristianos. Deberes cristianos. Suena un poquito más duro, pero yo diría obligaciones delante de Dios. Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros Dios nos rescata, nos trae de las tinieblas a la luz, nos da vida eterna, adquirimos muchos beneficios, muchas bendiciones, pero también, como decía ahorita, también adquirimos o tenemos responsabilidades, obligaciones, deberes como hijos de Dios. Entonces vamos a Romanos, ya entramos en Romanos 12, hermanos. Y se puede decir que Romanos 12 se divide también en tres partes. El versículo 1 y 2, deberes con Dios. Del 3 al 13, deberes con los santos, con los hermanos. Y del 14 al 21, porque este capítulo tiene 21, deberes con los demás, deberes con el prójimo. Vamos a leer, teniendo en cuenta, hermanos, que yo sé que aquí no hay de esas personas, o nosotros los que estamos aquí presentes en esta reunión virtual, no somos así,
Hay gente que le gusta recibir, pero hay gente que no le gusta dar, hermanos. Yo sé que aquí no hay de eso. Yo sé que aquí ninguno somos de eso. Vamos a leer versículos del 1 al 2. Deberes con Dios. Los deberes con Dios. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Hermanos, ya estamos salvados. Ya tenemos vida eterna. Y como decía la hermana Oscar, no vamos a perder la salvación, pero sí tenemos deberes delante de Él. Pidámosle a Él que nos use en todo momento para su gloria. Debemos llevar una vida constante que le honre a Él, a Dios, a nuestro Salvador. Hay gente, hermanos, que yo sé que, vuelvo, repito, tampoco hay de esas personas aquí en esta reunión virtual, yo sé que no. Hay hermanos o hermanas o personas que van a la iglesia, sí, perfecto, adoran, cantan, alaban, participan de las reuniones, escuchan el mensaje, qué mensaje tan bonito, tan lindo, pero ahí, ya, ahí, hasta llegamos nosotros, o hasta llegó el hermano o esa persona. Pero Dios quiere algo más profundo. Dios quiere una, ¿cómo diría yo? Una entrega total en obediencia, una entrega total en adoración a Él. No que nos quedemos, repito, aquí no hay las personas, solamente escuchar el mensaje, qué lindo, y no más. No, Él quiere algo más, hermanos. Él quiere algo más. Nosotros vivimos en este mundo, vivimos en esta tierra, pero nuestro hogar, nuestro reino y nuestra ciudadanía pertenece o está en los cielos. Allá está nuestro hogar, nuestra ciudadanía es de los cielos. Vamos a Filipenses 3:20, hermanos. Filipenses 3:20, momento. Que un hermano me puede leer con mucho gusto, un hermano. Entonces 3:20, Juli. Sí, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Perfecto, gracias. Ahí está la respuesta a lo que decíamos ahorita. Si queremos ser transformados total, hermanos, nuestra transformación, renovación empieza por nuestra conciencia, por nuestros pensamientos. Y entre más cerquita estemos de Dios, entre más constantemente leamos su palabra, nuestra vida va a empezar a cambiar. Va a transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, hermanos. Entonces, debemos siempre estar conectados siempre a Dios y llevar una verdadera o adquirir una verdad renovación. Lejos de él no podemos hacer nada, como dice Juan 15:5. Deberes con nuestros hermanos. Deberes con nuestros hermanos.
No voy a leer, usted lo leen porque por tiempo. Dice uno, por ejemplo, versículo 4. Eso está entre 13 y 13, el título 4. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, el que exhorta en exhortación. El 9 nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. 10, amados los unos a los otros, con amor, amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Le damos el 13, repito, esto está entre el 13 y el versículo 3 y 13, compartiendo para las necesidades de los santos, predicando la hospitalidad, hermanos. Aquí se nos llama el Señor Jesucristo un deber con los hermanos a tener hermandad, a estar unidos. Somos un solo cuerpo, apoyándonos los unos a los otros mutuamente, con alegría, con amor. Tenemos lo que somos o lo que tenemos, hermanos, los dones, los talentos, no nos pertenece, le pertenecen a Dios y hay que colocarlos al servicio de su cuerpo, de su iglesia, unidos. Jesucristo no quiere, ni vendrá, ni quiere venir por una iglesia separada. Él va a venir muy pronto y él quiere una iglesia unida siempre, orando los unos por los otros, ayudándoles. Hermanita, hermanito, voy a orar por usted, sé que tiene esto, pero hermanos, si es posible, una pequeña ofrenda hacia el hermano, hacia la hermana. Esa es la verdadera unión, ese es el verdadero amor sin fingimiento, sin tristeza, con total transparencia. Hermanos, ayudándonos, vuelvo y repito, los unos a los otros. Somos hijos de Dios y eso es lo que Él quiere. Una unión entre su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Él, ustedes saben. Miremos, por favor, Deuteronomio 6:5. Nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a leer, hermanos, también, primera carta a Juan, se me ha perdido, perdón, primera carta de Juan, donde nos dice el amor de los unos por los otros. Bueno, hermano, como decía el hermano, ahorita qué pena se me. Entonces, hermanos, repito, eso nos manda el Señor. 4:7, Julián, perdón. Primera 4:7, gracias, Oscar. Primera en Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, hermanos. Esos son, en cierta forma, nuestros deberes, hermanos, entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, que es uno solo. Y como decía ahorita, hermanos, Dios no quiere una iglesia separada, Dios quiere una iglesia siempre unida. Tenemos que ser diligentes, hermanos, diligentes, no perezosos, como dice aquí un versículo, diligentes, no perezosos para la obra, siempre estar dispuestos para la obra en Cristo, con los hermanos, en la iglesia, donde quiera que nos coloque, hermanos, ser diligentes. Yo siempre leo este versículo
que, hermanos, creo que, digamos que es mi fortaleza, mi guía, aunque toda la Biblia debe ser así. Primera de Corintios 15, 58, hermanos. Primera de Corintios 15, 58. Que creo que nos resume la última parte de los versículos del 10 al 13 de Romanos, capítulo 12. 15:51 nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Todo lo que hagamos para Dios, para el Señor, hermano, no va a ser en vano. Él lo está mirando. Y yo digo esto, hermanos, no trabajemos para el ojo del hombre, trabajemos para el ojo de Dios. Del versículo 14, al versículo 21, hermanos, están nuestros deberes con los demás. Versículo 14 al versículo 21, hermanos. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia sabiduría. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y lo último, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Aquí, hermanos, Dios nos invita a tener amor al prójimo. Amarás a ti, como te amarás al prójimo. Si nos amamos, debemos amar al prójimo, debemos amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos, hermanos. Devolver bien por mal, no ser vengativos. La venganza es de Dios, como lo dice él, hermanos. Si ayudar a las personas, dar buen testimonio, hermanos. No olviden que somos sal en la tierra, que debemos de ser luz en las tinieblas. Vivimos en este mundo que está en tinieblas totalmente. Nosotros debemos de ser luz en esas tinieblas, hermanos. Con nuestro testimonio, hermanas y hermanos, hacemos que una persona o busque a Dios, o a veces también hacemos que se retire, que no busque a Dios por nuestro testimonio. Entonces, debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, y más en nuestras familias, en los vecinos, en nuestros trabajos, hermanos. Entonces, tener en cuenta eso, hermanos. Amar al prójimo, no devolver bien por mal. Veamos Lucas 6, hermanos. Vamos a Lucas 6 un momento, por favor, hermanos. Lucas 6. Le damos el 35, hermanos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, Dios nos perdonó. Perdonemos a nuestro enemigo, ante el prójimo. Y como dice aquí, amemos al enemigo. Qué fácil es amar a alguien que nos ama.
Facilito, ¿sí o no? Pero no, hermano, Dios quiere que amemos al que y bendigamos al que nos al que nos maldice, al que nos persigue. Te repito, debemos ser luz en las tinieblas, hermano. Eso quería compartir así, a grosso modo, hermano, los 3 deberes que nosotros debemos de tener con Dios, con los hermanos y con el prójimo, con las demás personas. Voy a dejar esta conclusión, hermanos, unas preguntitas o unas reflexiones. ¿Cómo está tu relación con Dios y los demás? ¿O cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestra relación con Dios, con el hermano, con la hermana y con los demás? ¿Cuántos de nosotros queremos tener a Jesucristo siempre en nuestro corazón? ¿Y cuántos queremos trabajar para su obra y serles obediente? ¿Cuántos de nosotros? No olvidemos, hermanos, que, como dice el versículo, ya no vivo yo, no, Señor, nueva criatura, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y eso hay que demostrarlo. Y por último, hermano, nuestro mayor ejemplo, que es el que debemos de seguir, no el del mundo, sino el de Él, el de Jesucristo, el mayor ejemplo de obediencia, de servicio y de amor fue nuestro Señor Jesucristo, su Salvador y el mío. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.